Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Hoy vamos a dar seguimiento a la tercera sesión del Foro de Logística y Comercio Exterior. Y para poder comenzar con el orden del día, quisiera darle la palabra al secretario de Desarrollo Sustentable, el ingeniero Marco del Prete, quien nos dará unas palabras. Gracias, Levi. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarlos en la tercera conferencia del 19º Foro de Logística y Comercio Exterior. Agradezco la presencia y saludo a todos los que están conectados en este momento a través de esta plataforma. Pues compartimos algo, el interés de fortalecer a las empresas queretanas en materia de comercio exterior. Hoy hablaremos respecto a la transformación digital y tendencias logísticas. Conferencia que será impartida por la maestra Rosalba Rivera, directora de Mercadotecnia de UPS, Distrito de México y Latinoamérica. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos esta tarde y compartirnos esta importante información. Vivimos en un mundo digitalizado y global, y pareciera que el COVID-19 hizo palpable, entre muchas otras cosas, que aún existen diferencias importantes, conocido como gap de desarrollo, entre las empresas, sobre todo entre las pymes, que ante el confinamiento tuvieron que realizar ajustes para realizar una transformación digital acelerada. A pesar de los beneficios y oportunidades de las tecnologías digitales y su significativo aumento en los últimos años, según datos de la Organización del Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, la mayoría de las empresas entre 10 y 49 años se han quedado atrás en su adopción digital. Fue evidente que las empresas que pudieron hacer esta transición tuvieron más oportunidades para permanecer en el mercado a pesar de la adversidad, ya que no solo pudieron manejar sus operaciones desde casa, también siguieron en comunicación con sus clientes, continuaron vendiendo y cobrando. La transformación digital es imperativa para que nuestras empresas de todos los tamaños y en especial nuestras MIPYMES puedan ofrecer sus productos y servicios de manera eficiente y así insertarse en las cadenas globales de valor, logrando así su internacionalización. La digitalización es un importante motor de productividad y permitirá cerrar la brecha entre las empresas de distintos tamaños. Conforme a los datos de la OCDE, existen todavía retos para incrementar la digitalización de las pymes, en especial el uso de e-commerce, big data, e-booking, facturación electrónica y comunicación con proveedores, entre otras. Vale la pena mencionar que todas estas habilidades, estas facultades, digamos, este uso de habilidades digitales, hemos impulsado mucho no solo la utilización por parte de las pymes, sino también la instalación de empresas que se dediquen a estos rubros. Al realizar este tipo de foros, acercar las herramientas y el conocimiento en plataformas de e-commerce son fundamentales para romper las barreras de la productividad y competencia que enfrentan las empresas. Sin lugar a dudas, subirse a una plataforma digital lleva consigo costos, pero también oportunidades para acceder a nuevos mercados. Tiene el potencial de generar datos para analizar el desempeño y aumentar la competitividad de las empresas y, por lo tanto, los mayores beneficios para las y los queretanos. En Querétaro, estamos convencidos de que una integración efectiva de MIPYMES a las cadenas globales de valor es un pilar fundamental y estratégico que nos convertirá y nos está convirtiendo en una de las entidades más competitivas del país. Además, con esto cumplimos uno de los objetivos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el integrar a las empresas MIPYMES a estas cadenas globales de valor. Por último, quiero reconocer a los patrocinadores que tenemos en esta edición del foro, ya que sin su apoyo no podríamos estar actualizándonos con esta importante información. Gracias al Grupo Carmi por siempre el apoyo y a UPS por su confianza en Querétaro, no solo por el comercio, el negocio que nos permite hacer a través de su canal de distribución, sino también por incidir en la educación, la capacitación y el incremento en los talentos de los queretanos. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias, secretario. Para dar continuidad a nuestro foro del día de hoy, quisiera darle la palabra a la maestra Rosalba Rivera, gerente senior de Mercadotecnia UPS México y LATAM,
para que nos hable sobre la transformación digital y tendencias logísticas. Rosalba, tienes el micrófono. Muchas gracias, y sobre todo muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Creo que justo hoy vamos a platicar de un tema que me parece que es muy relevante para que las empresas puedan entender qué es lo que ha pasado en los últimos años y sobre todo hacia dónde va el mercado y qué son aquellas herramientas que tendrán que estar implementando para mantenerse siempre al día y competitivos. Entonces, pues vamos a empezar. Primero hablando de qué es la transformación digital. Entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor. La parte de la transformación digital es el proceso de integrar tecnologías digitales, ¿no? Esas herramientas tecnológicas dentro del proceso del negocio. Y aquí es importante resaltar que esto puede abarcar cualquiera de las áreas de la empresa, pero implica que sea parte de la estrategia, ¿no? O sea, no es nada más que se van a hacer de manera independiente, sino que lo van a hacer de una manera ordenada y estratégica para poder aprovechar estas tecnologías. Sí, claro, algo que es muy relevante es que normalmente las principales áreas en las que se piensa que se va a hacer esta transformación es la parte como lo es ventas, marketing o servicio al cliente. Y es principalmente ya que una de las prioridades que tiene esta transformación digital es poder mejorar la experiencia del cliente, el poderles dar valor, estar interactuando de una mejor manera con ellos. Me parece sobre todo que veamos que más allá de ahora que estamos pasando de a lo mejor el papel a la hoja de cálculo, a las aplicaciones inteligentes para administrar el negocio, esta es una manera de reinventarse, ¿no? El cómo involucran a los clientes y cómo se usa la tecnología para tomar ventaja de esto. Siempre tomando en cuenta que las necesidades del cliente que buscamos, cuáles son las necesidades del cliente que estamos buscando satisfacer y cuáles van a ser las herramientas adecuadas. Pero que también tengamos claro cómo vamos a mejorar la experiencia, quizás más allá de lo que el cliente nos está diciendo hoy, pero entonces, ¿qué puedo hacer para darle un plus en lo que ellos están solicitando? Y un punto crítico, y lo vamos a estar viendo un poquito también más adelante, es que esta transformación digital va a venir desde un cambio de cultura, ¿no? Es importante que las empresas tomen en cuenta que esto es clave para ellas, que va a tener que ser una manera de trabajar, no es solamente un área la que se va a encargar de hacerlo, es una manera, se tiene que impregnar en el ADN de la organización y tiene que bajar desde el dueño, los directores, todas aquellas personas involucradas tendrán que estar ahí para ser más ágiles y también para sentirse cómodos con hacer este tipo de inversiones, ¿no? Porque una de las cosas que hemos visto es que también en varios estudios mencionan que obviamente estas inversiones, pues también a veces va a haber ciertos riesgos o va a haber a lo mejor ciertas pruebas y errores conforme te vas integrando. Entonces, toda la organización tendrá que estar cómodo con hacerlo para que entonces pueda permear y bajar y realmente reflejarse ante los clientes. Hay empresas que ya nacieron con un modelo digital y que van a seguirse integrando, pero también hay empresas que tienen más años y que a lo mejor ahorita se están transformando y están cambiando ese modelo de negocios o esa manera en que trabajan. Entonces, si nos pasamos a la siguiente, vamos a empezar hablando de las inversiones, ¿no? ¿Cuáles han sido las inversiones que se han realizado en los últimos años en este tema? Y es importante resaltar, como podemos ver, el crecimiento más grande que se marca es el que va a ocurrir del año pasado al próximo, ¿no? De 2020 a 2022. Es un crecimiento del 36%. Hasta ahorita es el que se vislumbra para hacer el brinco más grande. El periodo previo, que fue del 2018 al 2020, tuvo un incremento del 31%, entonces ya empezábamos a ver esos incrementos importantes, pero claramente, y lo mencionaban ahorita, con todo el tema de la pandemia, pues esto se aceleró a nivel global. Y se espera que va a continuar, por ejemplo, para el 2022, en un año se espera también un crecimiento del 29%. Esto nos habla de que las empresas ya están adoptando este tipo de tecnologías, están entendiendo la necesidad de hacerlo, pero también que conforme se integre a la planeación, se va a poder hacer de una manera gradual, ¿no? Y ahorita les digo, vamos a ir viendo justamente los impactos que tuvo el COVID, pero sí es importante resaltar que esto debe ser parte de esa planeación y esa parte en la que poco a poco van cambiando sus modelos, van manejando todo el tema de las automatizaciones y van aprovechando los datos que esta digitalización les proveen, pues para entender mejor y también poder encontrar las mejores herramientas que se adapten a lo que el mercado les está pidiendo. Entonces, si nos vamos a la siguiente,
podemos ver que todos estos millones que se mostraban de inversión se van enfocando principalmente o más hacia el 50, un poquito más del 50% de las inversiones, ¿no? Hay diferentes elementos de transformación que han venido adoptando las empresas en los últimos años y el principal rubro es el elemento de transformación digital. Ahora, si vemos los otros rubros que pueden ver ustedes ahí, está la parte de experiencia del cliente, la parte de los ahorros, la automatización, el Big Data, y estos totalmente van de la mano y alineados con herramientas tecnológicas, y entonces también podríamos decir que tienen que ver con temas de transformación digital. En algunos casos, estas inversiones o estos cambios se tuvieron que hacer o estaban planeadas y se hicieron de manera proactiva, pero en muchos otros casos se tuvieron que hacer de manera reactiva por la situación, y es interesante ver cómo pues, las empresas fueron reaccionando y han estado cambiando la manera en que ven esto, ¿no? Lo ven ya también como una ventaja competitiva para hacer mejores procesos y para obtener mejores datos, que más adelante vamos a hablar todo este tema de Big Data, que es parte de esta transformación digital. Si me ayudan con la siguiente, como les decía, no podemos dejar de lado lo que pasó en los últimos 18 meses y que seguimos viviendo, que definitivamente retó a las empresas a que se tuvieran que transformar. Tuvieron que encontrar la manera de adaptarse lo más rápido posible a la realidad, pero sobre todo a los cambios en el comportamiento del consumidor. Y podríamos decir que lo positivo de todo esto es que las empresas realmente se pudieron volcar en hacer inversiones y adopción de nuevas tecnologías, y en algunos casos las inversiones pues fueron mucho mayores a las que tenían planeados, y podemos ver que esto pasó tanto para las grandes empresas como para las pymes. Interesante si resaltamos que justamente las pymes, el 34% de ellas invirtieron muy por encima de lo que tenían planeado, y esto seguramente tuvo que tener un impacto de una inversión fuerte y que a lo mejor les costó trabajo, pero sin embargo supieron que había que apostarle a eso. Y un claro ejemplo, y hablábamos ahorita de el rol que juega el e-commerce, ¿no? Y se vio justamente para el cierre del 2020, el 64% de las empresas vendían en línea, de las pymes. Esto significó un crecimiento de casi el 100% contra el año anterior. Entonces, aunque ya las empresas estaban adoptando estos canales de venta, realmente tuvieron que voltear a ver cómo cambio mi modelo de negocios para seguir adelante, y vimos justamente una muy buena respuesta de las empresas y quizás hasta el mismo entorno, ¿no? Que también se adaptó para darle la cara a esta crisis que se estaba viviendo. Entonces, importante, ¿no? Importante que se hicieron cambios, se tuvieron que adoptar nuevas tendencias, nuevas tecnologías, y se fue respondiendo de una manera positiva por parte de las empresas. Si me ayudan con el siguiente, estos son ejemplos de cambios drásticos o cambios importantes que se dieron durante la pandemia o que se siguen viendo, donde podemos ver un comparativo de cuáles de esos cambios las empresas pymes sobre todo consideran que se van a mantener y cuáles de esos cambios o tendencias ellos consideran que ya no se van a mantener en el corto plazo. Y principalmente se tienen aquí 4 que me gustaría resaltar, ¿no? La primera es ese cambio en las necesidades o expectativas del cliente. Y aquí sí, creo que afortunadamente es algo que las empresas reconocen que es algo que llegó potencialmente para quedarse, y en su mayoría así lo ve, porque tenemos que estar claros que hay que estar evolucionando constantemente, ¿no? Y sobre todo en el tema del e-commerce cada vez salen nuevas soluciones, nuevos canales, nuevas herramientas, y es importante que las empresas conozcan o sepan que van a existir esos cambios constantes, y entonces también se mantengan aprendiendo de su consumidor, aprendiendo del mercado, buscando nuevos mercados. Hubo un incremento importantísimo en la demanda o en las compras en línea, y bueno, eso justamente creo que fue de lo que más se detonó. Y esto va de la mano, ¿no? Cambiaron las necesidades del cliente, le cambió su realidad. El cliente también, de hecho, creo que todos nos tuvimos que adaptar a esto, y entonces empezamos a adoptar otras maneras de consumo. A mí me gustaría compartirles que justamente vimos que Latinoamérica en general fue una de las regiones que tuvo un mayor crecimiento del 2019 al 2020 en cuanto a ventas de e-commerce. Y bueno, esto también tiene que ver con que éramos también de las regiones que quizás veníamos más atrás en la adopción de estos modelos, ¿no? Entonces, al momento que todo cambia, pues es la región que se empieza a desarrollar mucho más rápido.
y con el dato que les compartía de que prácticamente se duplicó la oferta de las empresas que podían vender en línea, vemos que justamente México pues también se puso a la par a contribuir a este número y a este crecimiento. Otro punto importante que las empresas consideran que llegó para quedarse, igual de la mano con las anteriores, es el aumento en el uso de tecnologías avanzadas para las operaciones. ¿Y esto qué significa? Esto puede implicar la reelaboración de productos, el rediseño, el hacer nuevos procesos, automatizar, y todo esto va de la mano de la conjunción de nuevas tecnologías para poder hacer estos procesos. Y finalmente es el incremento en la internacionalización, que aquí la verdad sí me resultó interesante ver que es la herramienta o es el cambio que tiene un mayor porcentaje donde las empresas piensan que a lo mejor no es algo que van a mantener a largo plazo. Entonces, eso me pareció interesante porque ya lo adoptaron, pero piensan que a lo mejor van a regresar a como lo hacían antes. Y al menos hay un 41% que dice que lo va a mantener. Y creo que esto fue una respuesta ante la realidad que estábamos viviendo, en la que las empresas buscaron cómo diversificar su canal de consumidores, pero también en algunos casos fue la única manera de mantenerse vigentes, ¿no? De poder mantener la empresa viva. Y nosotros tenemos un caso que a mí me gusta mucho que se llama Ivy Products. Ellos comercializan miel. Para ellos su negocio estaba en México, ¿no? En la hotelería, y ellos tenían pues muy claro su segmento de clientes. Cuando viene todo este tema de la pandemia, pues realmente pues su negocio se acabó, ¿no? O sea, realmente era mínimo lo que ellos estaban ahora vendiendo, y pues tuvieron que reinventarse, ¿no? Tuvieron que ir a buscar nuevos mercados, y curiosamente encontraron una oportunidad en Qatar. Pudieron encontrar un mercado que les permitió mantenerse a flote, mantener su negocio, y ahora que todo está un poco como que regresando a como era antes, ellos no contemplan dejar de hacer estas exportaciones, ¿no? Al contrario, todavía tienen visión de más expansiones, y sí, siguen en México, pero entonces les digo, creo que lo interesante es, si ya probaste un mercado, si ya tuviste la oportunidad, pues no regresar, ¿no? Y ver de qué manera puedes atender ese 1, 2 o 3 mercados adicionales, porque me parece que sobre todo si hablamos del tema de e-commerce, que ahora nos permite llegar más lejos, nos permite llegar a otras empresas, ya no tenemos que depender únicamente de los clientes que tenemos aquí al alcance de la mano, ¿no? Realmente ya sí podríamos decir que literal el mundo está ahí disponible, y entonces aquí claramente jugará un rol importante todo el tema de las integraciones tecnológicas en cómo haces una experiencia del cliente a lo mejor en otros mercados, cómo vendes en línea, ofreces la manera de hacer los pagos y de hacer llegar tus productos. Entonces, les digo, son tendencias interesantes que si se fijan al final del día, la mayoría pues se van a mantener seguramente en la manera en que las empresas están haciendo negocio hoy en día. Si nos vamos a la que sigue, por favor, ya hablamos como de cuáles son las inversiones, cuáles son los rubros en los que están invirtiendo, cuáles son los cambios que están ocurriendo en el mercado. Ahora me parece que es crítico hablar de, ok, ahora cómo desarrollo o cómo integro esta parte de la transformación digital en mi estrategia, ¿no? Que hablábamos que es crítico para que entonces todas las áreas del negocio se conjunten. Y aquí la verdad es que tendría que quedar muy claro que la parte de la implementación tecnológica no es simplemente, pues compro una computadora o meto más tecnología, subo mi información a la nube o tengo diferentes sistemas de administración. Es un todo, ¿no? Es un conjunto. Y como les mencionaba al principio, y de hecho lo vamos a repetir un par de veces a lo largo de la presentación, es que esto implica un cambio de mentalidad. Y eso es crítico, ¿no? Que estemos abiertos a esta necesidad o a este cambio que se requiere en mi modelo de negocios para que el consumidor yo lo pueda escuchar de una mejor manera y me pueda adaptar mucho más rápido, porque definitivamente tenemos consumidores mucho más digitales y entonces tenemos que encontrar la manera de comunicarnos con ellos a través de estos canales. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta? Debe estar alineado a la estrategia de negocio, o sea, esta estrategia de transformación digital tiene que comunicarse directamente con tu estrategia del negocio completa, tiene que ser parte de tu cultura organizacional, todas las áreas del negocio deben de entender que hay una interacción, es mucho más, como les decía ahorita, más allá de solamente implemento la tecnología, compro el software, abro una aplicación, es
toda la interacción de los puntos de contacto con el cliente o los puntos de contacto internos. Y tiene que tener como premisa justamente cuál es la experiencia del cliente que yo quiero lograr, cuál es la experiencia del cliente que yo quiero mejorar. Y estar conscientes o tratar de que las implementaciones sean lo más rápido posible, porque como vemos, todo esto va cambiando y evolucionando muy rápido. Entonces, esa agilidad me parece que va a ser básica para todo este proceso de implementación de la estrategia. Si nos vamos, como les decía, en la que sigue, vemos cómo para definir esta estrategia, ya que la empresa está unificada y entendiendo esto como parte de su ADN y su parte de la manera en que va a mejorar, tiene que estar dispuestos a cambiar ese status quo. No se trata nada más de decir, bueno, a ver, ahora cómo lo hago más rápido, ahora cómo haciendo este proceso que antes me tardaba 2 horas, ahora me quiero tardar media hora. Se trata justamente de retarnos a lo mejor ese proceso no era el correcto, ¿no? A lo mejor tengo que hacerlo de otra manera, tengo que integrar otras tecnologías, otras aplicaciones, otros modelos y tengo que cambiar mi estrategia. Por eso les menciono que es crítico que las áreas estén comunicadas. Y también sobre todo que veamos que algo que le funciona a una empresa, pues no necesariamente le va a funcionar a otra, ¿no? Estas estrategias idealmente se deberán de construir de manera individual por cada una de las empresas, entendiendo cuál es el modelo de negocios y el modelo de ventas, por ejemplo, que quieran seguir. Y aquí un claro ejemplo es justamente el e-commerce, ¿no? Vimos muchas pymes, como ya lo hemos mencionado, encontrar una oportunidad o realmente una necesidad de brincar al e-commerce. Y vimos que cada una lo hizo de la mejor manera que se adaptaba a su core, ¿no? O sea, hubo unos que dijeron, bueno, pues yo en mi página de internet que ya tengo desarrollada, voy a poner y me voy a integrar con un tercero para poder hacer la venta en línea. Hubo quienes lo hicieron a través de redes sociales, ¿no? De aquí encuentro un espacio para vender y comunicar mi mensaje. Otros lo hicieron a través de marketplaces. Cada uno lo hizo de una manera diferente. Digo, a lo mejor muchos en redes sociales, muchos en marketplaces, muchos utilizando diferentes canales. Pero esto se debe que cada empresa va a tomar sus propias decisiones, tomando en cuenta sus objetivos, sus productos y sus consumidores. Es crítico, y creo que esto lo vamos a repetir una y otra vez, entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que está buscando satisfacer, y entonces ya puedo decir con qué tecnologías o con qué herramientas me tengo que integrar. Y estas herramientas o estas integraciones no tendrían que ser o no se tienen que dar siempre de manera interna, ¿no? Estas también se pueden dar apalancándose, como hablábamos del ejemplo del e-commerce, apalancándose de herramientas de redes sociales, de marketplaces, es integrándolas con cosas que ya están a lo mejor disponibles y cuando sea necesario también con herramientas que se tengan que desarrollar internamente. Y si nos vamos a la siguiente, vamos a ver un ejemplo de la transformación digital que a lo mejor, espero no verme ya así como que medio vieja cuando vea el disco ahí bueno, el cassette que se usaba hace muchos años, pero aquí podemos ver cómo algo tan simple, ¿no? Como un concepto tan básico que era ver películas en casa, por ejemplo, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y entonces vimos cómo anteriormente la gente se tenía que trasladar a un lugar a buscar una película en una tienda física que revisaba estantes llenos de películas, ¿no? Y entonces de ahí iba buscando más o menos qué era lo que quería ver. Después llegaron las plataformas digitales, con estos contenidos que había diferentes opciones, con diferentes canales de streaming, que te daban recomendaciones, y esto era basado en la retroalimentación que los usuarios daban. Pero entonces ya dentro de esta misma modalidad a lo mejor de plataformas de streaming, llegaron contenidos que cambiaron el modelo de negocios ahora bajo suscripción. Y ahora vas a poder tener acceso en diferentes equipos, ¿no? Puedes tenerlo en la computadora, en tu televisor, en dispositivos móviles. Y luego, igual, bajo ese mismo esquema, ahora viene otra mejora en la que dentro de la innovación, las mismas plataformas te empiezan a hacer las recomendaciones de manera proactiva, entendiendo tus hábitos de consumo y comparándolos con muchísimos datos adicionales que van arrojando otros consumidores. Entonces, esto se trata de, como les digo, de partes de integras tecnología, integras datos, integras análisis de datos y toma de decisiones.
Y la verdad es que todo esto me parece que no pudo haber ocurrido si se hubiera querido hacer de una sola área, ¿no? Aquí es por lo que vamos a mencionar también que toda esta transformación digital se va a dar en un modelo de trabajo disciplinario, porque realmente la interacción de muchas áreas juntas, entendiendo las necesidades del cliente y cada una trabajando bajo su esquema o su área de responsabilidad. Aquí, por ejemplo, seguramente estuvo involucrados áreas de marketing, de ventas, la parte operativa o tecnológica para ver cómo se iban a hacer las implementaciones, la parte de finanzas para ver ahora cómo empiezo a hacer estos cobros o estos modelos de suscripción. Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no?, que ocurre en muchas de las empresas es cuando tenemos que hacer algún tipo de reporteo, hay que decidir cuál es la mejor herramienta a utilizar, cómo se van a desarrollar las reglas de negocio, de qué voy a hacer con la información que ocurra, cómo voy a tomar planes de acción y justamente empezar a hacer modificaciones. Y para cada uno de estos pasos, les digo, va a tener que ser el rol que va a jugar cada una de las áreas, ¿no? O sea, seguramente el de tecnologías puede estar desarrollando el reporte, pero necesita ese input de la parte de marketing o ventas para saber qué es lo que quieres aprender del cliente, cómo lo trabajamos y luego trabajar, una vez que tengo los resultados, con el área operativa para justamente hacer estrategias de cómo ajusto el producto, se puede, no se puede, áreas de almacenaje, compras, etcétera. Entonces les digo, al final en este ecosistema empiezan a interactuar todas las áreas. Y si me ayudas con la siguiente, vamos a poder ver cómo las empresas se siguen adaptando y lo vemos y vimos conforme van a seguir invirtiendo, lo cual es muy positivo para poder mantenerse vigentes, ¿no? Para poder ser ágiles y mantenerse viables dentro del mercado en los próximos años. Como les decía, sobre todo las pymes, vemos que han aumentado sus inversiones en este tema de tecnología. Se vieron muy impulsados por el tema de la pandemia, pero me parece que es algo que poco a poco empieza a permear en que es crítico para que puedan seguir adelante y encontrar, sobre todo en el e-commerce, una herramienta clave y crítica de trabajo. Pero también aquí es importante, como les mencionaba anteriormente, no todo se tiene que desarrollar in-house, ¿no? O sea, también se pueden apalancar de otras herramientas y podemos ver cómo en este estudio el 64% de las pymes mencionaba, necesito construir nuevos negocios digitales. Esto quiere decir, a lo mejor tengo que replantearme mi modelo de negocios, pero insisto, se pueden apalancar en terceros, no lo tienen que hacer solos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante para que entonces durante todo este caminar se puedan sentir acompañados con todas esas herramientas y sobre todo porque con las pymes luego pasa que hay mucha presión porque no se tienen ni los recursos financieros ni al personal que se desearía para poder hacer cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, el apalancarte con un tercero, el encontrar a ese socio de negocios que te ayude a facilitarte y a integrarte mejor, creo que va a ser crítico para poderlo hacer de una manera pues más sencilla y quitarse muchos dolores de cabeza que podrían tener a lo largo del camino. Si me ayudas con la siguiente, este estudio nos va a mostrar justamente cómo es que las empresas se han ido adaptando, ¿no? Este estudio también nos habla de resultados, a lo mejor quizás alrededor del mundo, y es específicamente sobre digitalización. Y si lo ven, lo habla a través de diferentes industrias, ¿no? O sea, cómo cada una de las industrias, a pesar de que ha habido bastante inversión e incremento, todavía se mantienen en esas etapas de inversión o de integración de tecnologías, todavía quizás dentro de un nivel muy básico o muy de principiante, por así decirlo. Y estas son calificaciones que las mismas empresas dieron, ¿no? O sea, dependiendo en cada uno de los rubros que se encuentran, ellos mismos lo dijeron me encuentro todavía como entre un 40, un 37%, de hecho es el promedio si lo vemos entre todas las industrias. Sí vemos que, por ejemplo, la industria de medios y entretenimiento, que es la número 10, es la que lleva el liderazgo y creo que eso lo hemos vivido y lo hemos visto todos aquí, que ellos ya juegan en un rol donde la digitalización es parte primordial. Pero si nos vamos a otras áreas, por ejemplo, en la parte de transporte, viajes y logística, aquí vemos que todavía, a pesar de que se han hecho muchos cambios, todavía está en esa parte de cambios fundamentales, como lo está el resto de las industrias. Entonces, esto nos indica que todavía hay bastante camino que se tiene que recorrer, bastantes inversiones, pero al menos nos da la pauta en que se han ido avanzando
y se están haciendo estos esfuerzos, como lo que estamos haciendo el día de hoy, este tipo de pláticas y asegurarnos que se tengan y se puedan proveer las herramientas adecuadas para que las empresas puedan hacer este tipo de adopciones. Entonces, esto es como hablando un tanto del contexto de lo que es la transformación digital, pero ahora me gustaría si lo podemos ligar y nos vamos a la siguiente, en cómo esta parte de transformación digital entra en el ámbito de la logística y cómo ha venido moldeando esas tendencias que vamos a estar viendo y que han tomado fuerza, que a lo mejor ya veníamos escuchando de años pasados, pero que justamente en este año se han vuelto mucho más relevantes. Y estas nos van a permitir entender, como les decía en un principio, ¿no? Hacia dónde va el mercado y como pymes, qué tenemos que hacer, cuáles se adaptan, insisto, y eso es bien individual por cada empresa, pero cuáles se adaptan a mi modelo de negocios para que entonces podamos ver la manera más crítica, ¿no? Y esta parte que les decía, son 10 tendencias de las que vamos a platicar, pero que justamente te hablan de que no es nada más agrego una parte que aquí a ver cómo embona en mi estrategia o en mi negocio, es integrarte mucho más a que tu negocio esté mucho más digitalizado y particularmente en los rubros que están ligados con el tema de logística. Entonces, si quieren, vamos pasando a la siguiente para que hablemos de estos 10 puntos. El primer punto, que es crítico porque habla del recurso humano, es la parte de contar o se tienen que tener ahora más expertos digitales. Más allá de esto que hemos venido platicando de que tiene que ser algo que la organización en un total esté alineada, también no es que nada más, no es que tengas que tener todo tu personal dedicado o experto en temas digitales, pero sí que cuentes con el personal o con los recursos o ese tercero que te ayude, que sea experto en identificar cuáles son esas herramientas claves que te van a ayudar a tomar esa ventaja competitiva y para que de esta manera se puedan realizar las integraciones que sean necesarias para el negocio. Otro punto importante es la logística verde. Conforme han pasado los años, y esto les digo, está tomando muchísima relevancia, es la conciencia para cuidar al medio ambiente. Y esto cada vez se ha vuelto mayor, lo cual requiere en muchos de los casos que se hagan cambios en el producto, en los empaques, en la manera en que se entregan estos mismos productos, el cómo se administra todo, y lo cual va a requerir posiblemente la adopción de nuevas tecnologías que permitan justamente hacerte mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente. También viene otra parte que habla de los almacenes inteligentes. Y como les mencionaba al principio de esta sección, no quiere decir que todo esto sea algo que tienen que adoptar las empresas, es simplemente que estén al tanto de cuáles son las tendencias y vayan adaptando las que sean necesarias para su producto. Y en el caso de los almacenes inteligentes, habla de que son centros de logística que están automatizados, ¿no? Cada vez se ve más esa parte donde se utiliza la última tecnología para que les permita ser mucho más eficientes en los procesos. ¿En qué procesos que están relacionados con todo el manejo de inventarios, la recepción de las mercancías, la preparación de los pedidos, el almacenaje, cómo ubico en dónde está todo acomodado, ¿no? Y eso nos va a llevar al siguiente punto, que es la automatización del picking. La parte del picking es esa actividad que se desarrolla con un equipo de almacén cuando se preparan los pedidos, ¿no? Que preparas y entregas los pedidos que el cliente está solicitando. Esto requiere que sean mucho más rápidos, eficientes y automatizados. Sin embargo, también me parece importante resaltar que cuando hablamos de esta automatización, no necesariamente vamos a hablar de que ya no hay personal, ¿no? También es justamente cómo va a haber esa sinergia entre los empleados, las personas que laboran en la compañía y la digitalización o estas herramientas tecnológicas con las que se puede contar para que todo se haga mucho más eficiente. En la que sigue, por favor, nos habla justamente de otra tendencia que es la inteligencia artificial o el Internet y el Internet de las cosas. Y aquí podemos ver que esto nos va a permitir optimizar los tiempos, hacer mejores programaciones, por ejemplo, de las rutas, cuál es el mejor camino que debo de seguir para hacer reducción de costos y ligado a la segunda tendencia, también hacer, bajar la emisión de posibles contaminantes y entonces estamos también atacando la parte del cuidado al medio ambiente. Y en la parte de la tecnología, de las
Internet, perdón, de las cosas, hablamos de esta tecnología que se interconecta, ¿no? En estos aparatos que se comunican entre sí y que permiten estar involucrados y que seguramente se podrán poner como parte de alguno de los procesos de la cadena de suministro. En el siguiente, que es la personalización de servicios y eliminación de errores, aquí justamente les digo, todo se va interconectando, ¿no? Cada vez los proveedores, pero específicamente los clientes, demandan que haya una mayor personalización. Y es por eso que se sugiere, ¿no? Y que se está viendo cómo la tecnología debe de ayudar al sector a que justamente se puedan reducir el potencial de errores, sobre todo cuando estás generando productos personalizados. No te puedes equivocar en hacer algo personalizado y enviarlo a alguien que no fue el que te lo pidió. Entonces, el poder tener esos controles a lo largo del proceso y en la parte de la logística es parte crítica y es hacia lo que el mercado se está moviendo. Y ahora sí, como punto número 7, hablamos específicamente de la automatización. Aquí sí se refiere a esa parte en la que posiblemente sean los robots los que van a estar haciendo la colaboración, pero insisto, aquí es junto con los trabajadores. Al menos por ahorita sí se sigue viendo todavía esa interacción entre la tecnología y el ser humano, y que se ve que se van a estar involucrando sobre todo en temas que tienen que ver con almacenaje, abastecimiento, la descarga de los productos, que posiblemente también es reducir el riesgo para los seres humanos en este tipo de movimientos que se dan. Entonces, esa parte también es bien importante. Si nos vamos a la que sigue, el punto número 8, que es la parte de Big Data, y esta la verdad es que es de mis favoritas, es cómo nos aporta valor la información. Y eso lo comentaban desde un principio, ¿no? La verdad es que creo que dentro de una de las cosas más críticas, más allá de lo que hablamos ahorita, si la automatización y si la reducción de errores y el Internet de las cosas, esta parte de que si la parte céntrica de mi cambio y mi transformación digital se va a dar alrededor del consumidor, tengo en mi alcance, cuando integro todo este tipo de herramientas de Big Data, el conocimiento granular de mis clientes. Aquí puedo conocerlos mucho mejor y puedo empezar a tomar mejores decisiones, ¿no? Puedo saber qué es su comportamiento, qué están buscando, cuáles son las tendencias de compra, y entonces puedes irte adaptando mucho mejor. Y esto va de la mano, ¿no? Porque esta es una de las primeras, me parece a mí, herramientas o tendencias que se han venido integrando, porque aparte son como posiblemente las más sencillas, bueno, sencillas por así decirlo, pero que te permiten justamente sentar tus bases para entonces poder decir, ok, dependiendo de lo que el cliente me pide, entonces hacia dónde tengo que ir haciendo otras integraciones, ¿no? Conforme el cliente me está diciendo la relevancia del tema del medio ambiente a través de sus comportamientos, de sus hábitos de compra, entonces ahí ya me dice que tengo que ir a hacer inversiones en ese rubro en particular. Entonces todo este tema de la data me parece que es crítico y puede ser desde la data que se genera particularmente dentro de las empresas, pero también ya hay muchísima información que está disponible de los mercados, de los consumidores en general, ¿no? Entonces todo eso también es alimentarse de esa data y poder tomar decisiones. Y luego no nada más van a ser decisiones o información sobre el consumidor, también te va a permitir, en caso de que se adapte, temas como de qué está pasando con mis procesos de producción, cómo puedo hacer mejor manejo de inventarios, cómo puedo hacer mejor mi tema de reducir tiempos en la producción. Entonces les digo, no es nada más una sola área, sino son varias las que se van a poder ir entrelazando. Después nos vamos al tema de la última milla. Y la verdad es que lo que hemos visto es que en los últimos meses, sobre todo, se ha tomado como una de las principales prioridades dentro del sector y es un tema clave, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo para quienes comercializan un producto, la parte de la entrega termina siendo una extensión de la experiencia del cliente. Entonces, el cliente puede hacer la compra de tu producto, le gustó mucho, pero el cómo se lo hace llegar también termina siendo crítico porque es justamente la cerecita del pastel para asegurarte que se cumpla con las expectativas, con el tiempo comprometido, que todo llegue intacto. Entonces, esa parte de última milla dentro de las tendencias logísticas, les digo, ha cobrado muchísima fuerza. Y finalmente, tenemos la número 10, que es la parte de la nube, ¿no? Todo el tema de que la información está en la nube
y se liga con la parte de la ciberseguridad, que ha sido un tema también que ha brincado mucho en los últimos meses y quizás ya tenía un par de años que se venía hablando, porque ahora entre más información tienes en la nube, pues mayor seguridad se tiene que tener, porque a veces es información muy sensible, ¿no? Información de procesos productivos, información de clientes. Entonces se tiene que cuidar todo eso y aprovechar tecnologías seguras, como puede ser el caso de blockchain, para garantizar que entonces te digitalizas, tienes más información, pero también la tienes suficientemente protegida para que no corra ningún riesgo. Si me ayudan con la que sigue, y bueno, platicamos mucha información, ¿no? de transformación digital, pero si de todo esto pudiera dejarles específicamente 6 recomendaciones, me gustaría que en eso nos enfocáramos ahorita que estamos ya por concluir. Uno, y lo repetimos varias veces, la transformación digital inicia en el cliente. Todo debe partir de sus necesidades, de las expectativas y de las formas en que consumen nuestros productos o servicios. El otro punto es establecer un punto de partida y fijar objetivos. Es bien importante tenerlo claro, porque también para poder medir el éxito de las implementaciones tenemos que tener muy claro en dónde estamos empezando y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Una vez que hacemos una implementación o una integración, ¿cuál es el objetivo deseado? Quería reducir las quejas, quería aumentar las ventas, quería hacer más rápido X o Y proceso. Teniéndolo claro te va a permitir tomar las mejores decisiones y ver si se hizo correctamente o si hay que regresar y hacer algún tipo de ajustes. En la parte de confianza en el talento digital, incorporarlos a parte del equipo y que sean trabajos de equipos multidisciplinarios, como mencionábamos, que esta sea una tarea en la que se involucren todas las áreas para que de una manera pues especializada también se pueda dar cierto soporte, pero que entre todos puedan tener una interacción y toma de decisiones. El tema de la adopción, ¿no? de las redes sociales, como platicamos, se volvió parte crítica ahora que hubo este boom o este crecimiento del e-commerce, y entonces aprovechar la oferta, ¿no? Aprovechar esta plataforma o estas diferentes plataformas que nos ofrecen canales digitales para llegar a acceder a los clientes, sobre todo entendiendo qué hace cada una de las redes sociales, cuál me puede funcionar, a qué mercado voy dirigido, y entonces todo eso nos va a ayudar a hacer también una mejor estrategia e integrarnos con esas plataformas o redes sociales. En tiendas físicas, para quienes manejan tiendas físicas, no quiere decir que se tiene que hacer, pero también encontrar la manera que cuando se cuente con ellas, pues el cliente pueda tener de alguna forma una experiencia digital, o se cuente también con la manera de hacer algún tipo de integración. Y finalmente, es que se pueda lograr la mejora continua. Como decíamos, este tema de transformación digital es un tema de constante movimiento, es un tema de retar el status quo, de tener claro, y va ligado con la segunda recomendación, ¿no? El tener metas claras e ir midiendo e ir mejorando conforme los resultados me lo requieran. Y si algo nos funciona, pues a lo mejor ver cómo lo podemos repetir o exponenciar. Y, o sea, como les digo, esto no es algo que se va a hacer una sola vez, se tiene que hacer de manera constante como parte de nuestro proceso de planeación. Y bueno, finalmente, si nos vamos con la que sigue, todo esto es pensar, planificar y construir digitalmente para ser mucho más ágiles, flexibles y estar listos para la transformación digital. La verdad es que aquí es simplemente reforzar la relevancia que tienen estas herramientas, el aprovecharlas, y sobre todo que sepan, como lo decíamos, ¿no? que se pueden apalancar de socios que les ayuden a hacerlo, ¿no? No están solos en el camino, no lo tienen que desarrollar todo internamente, hay muchas herramientas disponibles dependiendo de las necesidades que puedan tener. Entonces es un trabajar en conjunto y buscar aliados que les permitan también tener este tipo de adopciones. Y bueno, pues con eso concluiría mi participación, o bueno, la presentación. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Creo que Muchas gracias, Rosalba. Creo que es momento de abrir el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si existiera alguna inquietud o comentario, si nos la pueden transmitir a través del chat, vamos a estarlas revisando para compartirlas y hacerle los planteamientos a Rosalba. Muchas gracias, Rosalba, por una excelente ponencia y muy interesante. Me llamó mucho la atención de que Latinoamérica fue de las regiones que más avanzó
en transformación digital durante este periodo de contingencia, y qué bueno ver que en México el 69% de las pymes señalabas que han acelerado sus programas de transformación digital. Creo que eso es muy, muy relevante y esperemos que sea una tendencia que continúe. Quisiera hacerte un primer planteamiento y creo que es importante resaltarlo. Hablábamos de la necesidad de implementar estas tecnologías y la agilidad con la que deben de realizarse estos procesos. Y quisiera que nos pudieras compartir qué soluciones tenemos nosotros como UPS para poder apoyar a las empresas en este caminar que es la digitalización. Gracias, gracias Francisco. Y fíjate que justamente en todo este tema de las pymes es algo en lo que UPS ha venido invirtiendo mucho en los últimos años, y digo, una de las principales razones por las que estamos aquí el día de hoy. Y porque justamente, como lo venía mencionando, ¿no? Sabemos que puede ser un tema de reto para la pyme el decir, y ahora, ok, me dices que me tengo que integrar, que me tengo que digitalizar, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo las desarrollo? ¿Cuánto me va a costar? Entonces nosotros hemos desarrollado diferentes herramientas. Una de esas la acabamos de lanzar este año, que se llama My Choice for Business, y esa le permite justamente a las pymes poder integrarse con todo el tema de sus ventas para tener una mejor visibilidad de en dónde está el producto, ¿no? Ya lo envié y ahora quiero saber de cada uno de los envíos que realicé en dónde está, en cuánto tiempo se va a entregar, en tiempo y forma. Y lo padre, hablábamos también que una de las tendencias es la personalización. Lo que tiene esta herramienta es que justamente permite que cada una de las empresas personalice con los paneles que necesita, ya sea de seguimiento, ya sea para poder mandarle alertas a los clientes. Si tengo alguna duda de rastreo y que no sé dónde está mi paquete, lo pueda ver ahí. Si tengo una duda o en algún momento pues hubo un error en la entrega o no se cumplió con el tiempo en tránsito, ahí mismo pueden levantar sus quejas. Entonces, todo esto permite que la empresa esté mucho más integrada y todo mucho más digital, ¿no? Al punto de lo que decíamos. Y otra de las herramientas que también es muy interesante ahora que hablamos del e-commerce y de que las empresas han encontrado diferentes canales de venta como los diferentes marketplaces, justamente es el marketplace shipping. Lo que te permite es que si tú como empresa tienes venta en línea, por así decirlo, y luego tienes venta en algunos de los diferentes marketplaces, a veces es muy complicado tratar de administrar tus ventas por diferentes canales, ¿no? Estar entrando a uno, a otro y asegurarte que no se te pase ninguna. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Te integra todo en uno. Entonces, tú puedes ver todos tus diferentes canales de venta, marketplaces, tu propia página en una sola, y de ahí ir generando tus guías, darle el rastreo. Entonces, se integra muy bien también y permite ser mucho más ágiles. Estos son dos ejemplos, pero de verdad es que creo que se han desarrollado soluciones que aparte se conectan de una manera pues amigable, ¿no? Con las empresas, para que tampoco se sientan así como ahora necesito al súper técnico para que me venga a ayudar a implementar las soluciones. Claro, ¿no? Muy buenos ejemplos, y creo que es importante que se conozcan cuáles son las herramientas disponibles para que no tengan que preocuparse quizás por comenzar de cero a desarrollar todas estas integraciones. Y muy importante también uno de los puntos que mencionabas durante tu presentación, que debe de ser un enfoque integral y que debe de ser un cambio de mentalidad de status quo para poder comenzar con todos estos procesos y que de verdad puedan perdurarse y mejorarse continuamente. También durante tu presentación resaltabas las tendencias y nos hacías unas recomendaciones. Yo quisiera, basándome en eso, preguntarte cuáles serían tú las inversiones que considerarías como las más necesarias que se deban de adoptar en un primer momento en esta fase de digitalización, considerando que pues debe de haber una priorización que te permita tener un pie ya en el juego. Sabemos que quizás en materia de tecnología las cosas avanzan más rápido de lo que las empresas pueden irse adaptando. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para atacar este tipo de situaciones en las empresas? Pues fíjate que yo me iría por todo este tema de Big Data, como les dije, es como de mis favoritos, pero sobre todo si nos quedamos con ese mensaje de que esta transformación digital debe de ir junto o basándose en lo que el cliente necesita, ¿no? O sea, que estoy tratando de satisfacer las necesidades del mercado
Y entonces, para poder asegurarte que lo haces correctamente, pues necesitas tener esa inteligencia del negocio, ¿no? Esa inteligencia del mercado. Entonces, yo diría que todo este tema de invertir en conocer mejor a nuestros clientes, de tener estos sistemas que te permitan juntar toda la información, poderla bajar a una manera que sea amigable y digerible, creo que yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, con este tema de entendamos al consumidor, y entonces a partir de ahí podremos marcar un plan de cuáles son las otras tendencias posibles que requiero dentro de mi negocio. Perfecto, Rosalba. Bien, se dice que la información es poder y esto del Big Data sin duda va a generar mucha cantidad de información, pero es más importante poderla explotar, comprender, obtener estos insights que nos ayuden a realizar ajustes en nuestros procesos y servicios para los clientes. Quisiera invitar a las personas que están atendiendo esta conversación a hacer sus preguntas en el chat y las vamos a estar compartiendo con Rosalba. Hay una más. Nos preguntan si podemos proporcionar algunos datos sobre lo que se ha visto en Querétaro o al menos en la zona del Bajío en México, en esta, digamos, refiriéndonos a la parte de transformación digital. Y gracias, Francisco. Fíjate que sí hemos visto, sobre todo en esta zona particular del Bajío, un incremento importante en la participación, sobre todo de las exportaciones, ¿no? Creo que han ido encontrando poco a poco ese nicho o esa oportunidad de impulsar sus productos al extranjero. Creo que esos han sido uno de los principales cambios que vimos, en particular de esta zona, y lo vimos tanto de empresas grandes, pero sobre todo de las pymes, ¿no? Que han encontrado cómo posicionar sus productos en el extranjero para entonces poder apalancarse, como les decía, no nada más de aprovechar el mercado que puedo tener aquí en México, que quienes participaron en la conferencia pasada con Wilfredo también veíamos que ya es un mercado que a lo mejor hay muchos más competidores, ¿no? Y que es mucho más fácil que tengas a un competidor que hace muy similar o lo mismo que tú, y que entonces si empiezas a diversificar, abres las posibilidades a llevar una diferenciación y ser a lo mejor el único o el primero. Entonces, particularmente creo que es lo que hemos visto, ¿no? O sea, un esfuerzo importante, tanto de la parte de las entidades de gobierno que apoyan, pero también de las empresas en una muy buena respuesta a aprovechar estos canales y sobre todo apalancarse del e-commerce, ¿no? Para hacer mejores ventas. Perfecto, Rosalba. Y qué bueno estar haciendo ahorita este esfuerzo de capacitación y de compartir el conocimiento con estados como Querétaro. Sin duda llevan la mano en estas tendencias en el país y bueno, creo que al no existir más preguntas en el chat, no me queda más que agradecer tu muy interesante exposición, Rosalba, y poder pasar a conclusiones del evento y algunos anuncios. Podemos ver en pantalla, quisiéramos invitar a las personas que están siguiéndonos a la mesa de discusión que va a darse el 26 de agosto. Va a ser el último de los eventos de este 19 Foro de Logística y Comercio Exterior, donde vamos a tener nuevamente la participación de Rosalba Rivera, directora de marketing para el Distrito de México y Latinoamérica de UPS, y el licenciado Juan José Miranda Tinoco de Grupo Carmi. Sin duda va a ser una discusión rica y de mucho aprendizaje para las personas que puedan llegarse a conectar. Los invitamos a registrarse, ahí pueden observar el link para registrar su participación, y también lo pueden encontrar en las redes sociales de UPS y la CEDESU. Aprovechando el espacio, también quisiéramos invitarlos a inscribirse al 5º módulo de la Universidad UPS para Pymes, donde vamos a hablar sobre la experiencia del consumidor. Ya lo mencionaba Rosalba, que este era un punto muy importante que tendría que evaluarse desde las pymes para poder mejorar sus procesos e integrarse de una mejor manera en los ciclos de transformación digital. Ahí vamos a comentar brevemente sobre cuál es la relevancia de esta experiencia con el cliente y cómo deben de formarse estrategias de fidelización para poder incrementar
considerablemente el negocio y la participación de mercado. Esto va a ser el 27 de agosto vía Zoom. También los links de registro los pueden encontrar en las redes sociales de UPS y de la CEDESU. En este módulo resalto que va a estar la participación de María Luisa Boyce, que es nuestra vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales en UPS, y Kenia Page Silva, gerente de ventas del área de Inside Sales para México y América Latina. Esperamos verlos por ahí y vamos a estar muy contentos de compartir esta información, conocimiento y recibir sus preguntas. Con esto quisiera, en nombre de UPS y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Querétaro, agradecer la participación de todos ustedes y desearles una excelente tarde. Muchas gracias.